¿Y si Lucifer no fuera el demonio que siempre te dijeron? Durante siglos su nombre ha sido sinónimo de maldad, pero su origen es mucho más complejo, místico y perturbador. Esta no es una historia de cuernos y tridentes. Es una caída desde la luz hacia la sombra, una rebelión que puso en jaque al cielo mismo. Prepárate para escuchar lo que nunca se cuenta en los púlpitos. La historia prohibida del ángel más brillante, el portador de la luz, el primero en desobedecer y pagar el precio eterno. ¿Sabías que Lucifer no era un demonio, sino un ángel brillante, elevado, casi perfecto? Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, del latín lux ferre, aparece en los textos antiguos no como un demonio infernal, sino como un ser glorioso, resplandeciente y dotado de una perfección imposible de ignorar. En el capítulo 14 de Isaías, su figura se asocia con el rey de Babilonia, pero en la tradición cristiana temprana, especialmente bajo la influencia de los padres de la Iglesia, como Orígenes y San Jerónimo, su identidad fue reinterpretada como la del ángel caído por excelencia. Su luz no era solo belleza, era conciencia, inteligencia, orden y esplendor. Fue una de las primeras creaciones, quizás la más elevada, encargado de custodiar el trono celestial, bañado en piedras preciosas, rodeado por música sacra y fuego puro. La tradición de Ezequiel 28 lo sitúa como un querubín protector, perfecto desde su origen, colocado en el Edén, jardín de Dios, con acceso directo a la santidad divina. No era un espíritu más, sino una manifestación completa del ideal celestial. Los textos hebreos no mencionan su nombre directamente, pero los cristianos posteriores vieron en esas descripciones a Lucifer antes de su caída. Su misión era guiar, iluminar, revelar la gloria suprema, pero esa misma luz que le dio esplendor le permitió mirarse, admirarse y cuestionar los límites. Fue la primera chispa del conflicto que lo cambió todo. Lo más inquietante es que su caída no fue fruto de debilidad ni corrupción externa, sino del exceso de su propia excelencia. Su historia no inicia como la de un villano, sino como la de un ser magnífico que representaba la cúspide del diseño divino. Esto convierte su transformación en tragedia más que castigo. Su rebelión no nace del odio, sino de una peligrosa forma de amor propio. La certeza de que merecía más, incluso tanto como Dios. ¿Puede haber algo más fascinante y aterrador que la idea de que el primer enemigo no fue creado, sino que nació del exceso de perfección? ¿Qué provocó que el más bello entre los ángeles desafiara al mismísimo Creador? Todo cambió cuando ese ángel de luz comenzó a cuestionar el orden establecido. No era una criatura ignorante ni impulsiva, era consciente de su poder, su belleza y su rango. El orgullo, en su forma más sutil, comenzó a elevarse en su interior como un fuego que no consumía, pero iluminaba una nueva posibilidad. ¿Y si no debía servir eternamente? ¿Y si podía ser igual al Altísimo? Esa idea, pequeña, subversiva, irresistible, fue la semilla del primer acto de desobediencia en toda la creación. No fue una rebelión brutal al inicio, sino una reflexión silenciosa, una grieta en el corazón del cielo. El relato del Apocalipsis 12 menciona una guerra en el cielo, con Miguel y sus ángeles enfrentando a el dragón, tradicionalmente identificado con Lucifer. Pero esa confrontación épica no fue inmediata. Antes del estallido, hubo un proceso de influencia, seducción, persuasión. Lucifer, con su carisma imponente y sabiduría inigualable, convenció a una tercera parte de las huestes celestiales de que había algo más allá de la obediencia: libertad, independencia, grandeza personal. La rebelión fue filosófica antes que militar. No buscaba destruir, quería reformar el orden eterno según su propia visión. Cuando finalmente fue desafiado, la armonía celestial colapsó en un estruendo cósmico. Miguel, el ángel guerrero, respondió al intento de ascensión con una declaración implacable de lealtad al trono supremo. ¿Quién como Dios? Así comenzó la primera guerra metafísica. Las armas no eran de hierro,
sino de voluntad y esencia. Lucifer no cayó por debilidad, sino por fuerza mal dirigida. Fue vencido no por inferioridad, sino porque el universo no podía sostener dos voluntades absolutas. Desde entonces, su nombre fue maldito, su rostro fue demonizado y su historia convertida en advertencia. Pero, ¿y si en realidad fue el primer libre pensador? ¿Y si la caída de Lucifer no fue una condena, sino un acto de voluntad desesperada por libertad? Tradicionalmente vista como un castigo, la expulsión de Lucifer del cielo puede analizarse desde una perspectiva más compleja. El texto bíblico sugiere que fue arrojado como un rayo a la tierra. Lucas 10:18. Pero no aclara si este destierro fue absoluto o si hubo una elección detrás. Algunos teólogos han propuesto que Lucifer, al comprender la imposibilidad de compartir el trono divino, eligió descender, asumiendo el dolor del exilio con tal de preservar su soberanía interior. La caída no sería entonces una derrota impuesta, sino una decisión dolorosa y revolucionaria. En este sentido, su descenso marca el nacimiento del cuestionamiento, del libre albedrío llevado al extremo. En las corrientes gnósticas, muy influyentes en los primeros siglos del cristianismo, Lucifer no era el antagonista del bien, sino un portador de conocimiento, un Prometeo espiritual que se negó a aceptar un orden que consideraba injusto. Según algunos textos esotéricos, su caída fue una forma de redención invertida, bajar para iluminar al hombre, para traer conciencia al mundo material. Desde esta mirada, la caída no fue un fracaso, sino una entrega. Abandonó la gloria por una causa más peligrosa: enseñar al ser humano a cuestionar, pensar, elegir. Se convierte así en símbolo de rebelión iluminada, de inteligencia enfrentada a la autoridad ciega. El simbolismo luciferino ha sido revalorizado en muchas escuelas filosóficas y literarias. Autores como William Blake, John Milton o incluso Nietzsche no vieron a Lucifer como el arquetipo del mal, sino como el héroe trágico por excelencia. Alguien que, sabiendo que perderá, decide luchar por su verdad. El infierno no es tanto una cárcel, sino un reino autoproclamado. En este enfoque, su castigo es ambiguo. ¿Qué es peor, obedecer eternamente o gobernar en la sombra? La pregunta sigue viva, y su figura continúa dividiendo a quienes lo condenan como soberbio y quienes lo admiran como el primer ser verdaderamente libre. ¿Y si Lucifer y Satán no fueran dos nombres para una misma entidad, sino mitos distintos que el tiempo fusionó? Aunque en la actualidad se utilizan casi como sinónimos, históricamente Lucifer y Satán nacen de raíces diferentes. Lucifer aparece en el Antiguo Testamento como un epíteto poético, mientras que Satán, del hebreo a-Satán, el adversario o el acusador, era inicialmente una figura del tribunal celestial, una especie de fiscal divino encargado de poner a prueba la fe de los hombres. No era maligno en esencia, sino una pieza funcional en el orden divino. Solo con el paso del tiempo, principalmente en la tradición cristiana medieval, ambas identidades comenzaron a fundirse en una única imagen demoníaca: el ángel rebelde convertido en príncipe de las tinieblas. Esta fusión tiene un componente narrativo poderoso, pero también una carga doctrinal. Al unir ambos arquetipos, la Iglesia construyó un enemigo absoluto que encarnara toda oposición espiritual al dogma. Así, el Lucifer brillante, que cae por orgullo, y el Satán retorcido, que tienta y destruye, se funden en un solo relato: el de la serpiente del Edén, el dragón del Apocalipsis, el rey del infierno. Sin embargo, en los textos originales, esa unificación no es evidente. En Job, por ejemplo, Satán aparece dialogando con Dios, recibiendo permiso para probar a los justos, algo impensable si fuera una entidad completamente separada y enemiga de lo divino. En tradiciones esotéricas, cabalísticas y ocultistas, Lucifer y Satán son tratados como energías distintas. Uno representa la iluminación, la chispa divina en el ser humano; el otro, el obstáculo, la fuerza que impone límites. El primero inspira, el segundo confronta. En algunas ramas del satanismo moderno, incluso se venera a Lucifer no como demonio,
sino como símbolo de emancipación intelectual. Esto reabre una pregunta que sacude la teología tradicional. ¿Cuánto de lo que creemos saber sobre el mal es una construcción simbólica? ¿Y qué papel jugamos al aceptarla sin cuestionar? Al final, la figura que cayó del cielo y la que reina en el abismo podrían no ser la misma, sino dos rostros del eterno conflicto entre obediencia y conciencia. ¿Y si la figura de Lucifer no fuera solo una creación cristiana, sino una presencia reinterpretada en múltiples tradiciones sagradas? En la religión zoroástrica, que precede al cristianismo por siglos, existe el dualismo entre Ahura Mazda, la luz, y Angra Mainyu, la oscuridad. Este último portador de caos y engaño, lo cual se asemeja al rol atribuido a Satán y, por extensión, a Lucifer en los sistemas monoteístas posteriores. Sin embargo, la diferencia crucial es que ambos dioses tienen poder comparable, lo que sugiere que la lucha entre el bien y el mal es eterna, no una simple rebelión condenada desde el inicio. Esta cosmovisión alimentó muchas de las bases conceptuales del dualismo cristiano, sembrando la semilla para una figura rebelde con propósito, el adversario que no solo destruye, sino que desafía. En el hinduismo y el budismo, aunque no existe un Lucifer con nombre propio, sí encontramos arquetipos similares en los asuras y los maras, entidades que se oponen a la iluminación, pero no siempre con malicia. A menudo son presentados como fuerzas necesarias para la evolución espiritual, como pruebas que el alma debe superar. Incluso dentro de ciertas escuelas tántricas, se entiende que lo oscuro tiene un papel transformador. Sin confrontar la sombra, la conciencia no puede elevarse. Esta visión difiere radicalmente del castigo eterno cristiano, y más bien redimensiona la caída como una etapa en un ciclo cósmico. Así, Lucifer en otras culturas no es un enemigo absoluto, sino una parte fundamental del equilibrio universal. Las filosofías esotéricas y ocultistas del Renacimiento, como las que inspiraron a Eliphas Levi y más tarde a Aleister Crowley, tomaron a Lucifer como símbolo de gnosis, sabiduría oculta y emancipación del alma frente a la ignorancia. En la masonería, el luciferismo no se ve como adoración demoníaca, sino como la aspiración de alcanzar la luz interior mediante el conocimiento. El nombre Lucifer, en su etimología latina, significa literalmente portador de luz, y este concepto fue adoptado por movimientos filosóficos que desafiaban la ortodoxia dominante. En este panorama, Lucifer deja de ser el villano que corrompe para convertirse en una clave del despertar espiritual, una chispa de divinidad que, al ser comprendida, rompe las cadenas del dogma. ¿Cómo una figura expulsada del cielo llegó a dominar siglos de arte, literatura y control ideológico? Desde la Edad Media hasta el arte contemporáneo, Lucifer ha sido una musa involuntaria para escritores, pintores, escultores y filósofos. Dante Alighieri, en su Divina Comedia, lo coloca congelado en el centro del infierno, no como el rey del fuego, sino como un ser pasivo, atrapado en su propia traición. Este retrato marcó una era. John Milton, en El Paraíso Perdido, lo reimaginó como un ángel heroico y trágico, cuyo mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, se convirtió en una de las frases más potentes de la literatura universal. En estos relatos, Lucifer encarna algo más profundo que maldad: la complejidad de la libertad, el precio de la conciencia y la rebeldía del pensamiento. En las artes visuales, figuras como Gustave Doré, William Blake o incluso contemporáneos como H.R. Giger han explorado la estética luciferina con un magnetismo inquietante. No se trata de glorificar la oscuridad, sino de enfrentarla, de poner en evidencia la fragilidad de los sistemas que se autoproclaman perfectos. Lucifer, al aparecer en el arte, representa siempre una grieta en el orden impuesto, una duda, una pregunta prohibida que retumba. En música, bandas como Black Sabbath, Tool o incluso obras clásicas como Fausto de Gounod han utilizado su figura como símbolo de cuestionamiento. El arte, al invocar a Lucifer, no abraza el mal, invoca el derecho a pensar por uno mismo. Pero quizá el aspecto más inquietante sea cómo su imagen fue instrumentalizada para el control. Durante siglos, la figura de Lucifer fue usada para censurar, reprimir
castigar cualquier desviación del dogma religioso. El miedo al demonio sirvió como un arma para moldear conductas, suprimir disidencias y mantener estructuras de poder inmutables. Así, quien cuestionaba, quien proponía otra forma de ver el mundo, era señalado como luciferino. En este sentido, su sombra no solo se proyecta sobre cuadros o libros, sino sobre conciencias atrapadas por el temor. La ironía es desgarradora. Aquel que portaba la luz se convirtió en símbolo del castigo. Y aún así, su llama sigue encendida en cada acto de rebelión creativa. Lucifer, más allá del mito, la teología o la condena, representa la eterna tensión entre obediencia ciega y despertar interior. Su historia no es solo la de un ángel caído, sino la de una chispa que incendió los cimientos del orden celestial para revelar una verdad incómoda, que incluso en los lugares donde todo parece perfecto, puede esconderse el germen de la represión. Su figura se ha convertido en el espejo de nuestras propias luchas, el conflicto entre la sumisión a lo establecido y el coraje de elegir un camino propio, aunque duela, aunque queme, aunque cueste el paraíso. Y así, mientras las religiones lo tildan de adversario, los artistas, pensadores y rebeldes lo han adoptado como símbolo de la voluntad inquebrantable, del conocimiento prohibido que desafía la ignorancia impuesta. Hoy, su legado arde en las grietas del discurso oficial, en los libros ocultos, en los susurros de quienes se atreven a pensar distinto. Porque Lucifer no es solo una entidad demonizada, es la metáfora viva del cuestionamiento, la figura que nos obliga a mirar más allá de las narrativas impuestas y a preguntarnos, ¿quién decide qué es la luz y qué es la oscuridad? Tal vez su caída no fue una derrota, sino la primera rebelión consciente del universo, el eco primigenio que aún resuena en quienes buscan la verdad sin temor. En ese fuego que aún ilumina lo prohibido, tal vez sin saberlo, todos llevamos un poco de Lucifer dentro. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo más profundo del misterio y la rebelión. Si este relato encendió tu curiosidad, suscríbete, deja tu like y comparte este video para que más almas despierten la verdad oculta. Nos vemos en el próximo descenso.